Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta habitual cátedra abierta. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Contamos con la presentación a quien agradecemos al doctor Juan Diego López. El doctor Juan Diego López Betancourt, que nos da la conferencia Hipersensibilidad Dentinaria. El doctor Juan Diego es odontólogo y especialista en endodoncia de la Universidad CES, profesor titular de la Universidad CES y Universidad Cooperativa, conferencista nacional e internacional. Le agradecemos a todos, por favor, que coloquen sus micrófonos en silencio, bloqueen sus cámaras. Les recordamos que las preguntas que quieren hacerle al doctor las pueden escribir en el chat, que el doctor le da su respuesta oportunamente. En la aproximadamente 7:45 de la mañana le vamos a colocar en el chat una encuesta para que por favor le den respuesta. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Doctor Juan Diego, muchas gracias por su presentación. El auditorio es suyo. Muchas gracias, Orlando. Muy buenos días a todos. Qué rico estar por aquí. Me siento como en la pandemia, que teníamos que desarrollar todas nuestras actividades académicas a través de una pantalla y con contacto virtual, pero creo que eso fue una buena enseñanza que nos dejó la pandemia. Me siento muy complacido que Orlando y su equipo me hayan podido contactar y que yo haya tenido pues como el tiempo y la forma de aceptar esta invitación, que para mí pues es un placer poder compartir con la gente pues cualquier cosita que uno estudie y que uno experimente aquí en su vida cotidiana con los pacientes. Como Orlando les dijo, pueden hacer las preguntas por el chat. Yo voy a tratar de estar pendiente del chat mientras voy dando la conferencia y si no respondo las preguntas en el medio del camino, pues al final podemos hacer una recogida con todas las preguntas que yo vea por allí. Eh, les recomendaría que de pronto en el chat lo dejemos por ahora únicamente para el tema de preguntas, para que podamos estar bien sintonizados. Bueno, mis queridos colegas, entonces iniciemos porque obviamente la sesión es relativamente corta para un tema que hoy en día es sumamente importante y sumamente extenso. La hipersensibilidad dentinaria normalmente, o digamos que lo que nos tocó cuando estábamos chiquitos, cuando Orlando y yo éramos chiquitos, era muy desconocido el tema de la hipersensibilidad, era un tema de alguna forma menospreciado, pero a partir más o menos de los años 80 y 90 se dispara fuertemente el tema investigativo, se dispara fuertemente el tema, digamos, de casas comerciales que producen ingredientes y tecnologías para el control de la sensibilidad y se empieza a desarrollar una cantidad de investigación clínica controlada para poder nosotros entender un poco más este fenómeno. Entonces, digamos que en una hora quiero, pues cuando Orlando me dijo, quiero que hablemos de hipersensibilidad, le dije, listo, vamos a tratar, voy a tratar de hablar de lo más específico, como del estado del arte de cada cosa. No me voy a poner a tocar temas, en esta investigación mostraron esto. No, güey. Yo hice ya una recogida completa y se los voy a mostrar de una forma pues, lo más práctica posible. Así que espero que la disfruten mucho. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar aquí porque, a ver que me pase, regálenme un segundito porque, ok, que no me están pasando las diapositivas. Aquí sí. Muy bien. Entonces vamos a dividir esta charla, digamos, como en cuatro grandes grupos. Primero voy a explicar un poco cuál es la condición biológica de la hipersensibilidad dentinaria y luego de que miremos la condición biológica, pues voy a ir directamente al manejo, que es lo que, digamos, más nos gusta. Pero obviamente le voy a dar un énfasis al diagnóstico para que podamos entender cuál es la razón por la cual se produce la hipersensibilidad y entendiendo esto, pues mucho más fácil vamos a poder entender el manejo y finalmente vamos a clasificar y vamos a hablar de algunos agentes desensibilizantes y al final hacemos unas conclusiones. Entonces, hablando un poco, digamos, de la condición biológica,
de la hipersensibilidad, pues primero definamos qué es realmente hipersensibilidad. La hipersensibilidad dentinaria es una respuesta dolorosa exagerada frente a un estímulo que normalmente debería dar una respuesta normal. O sea, no es normal que cuando yo me cepille los dientes, el roce del cepillo me genere sensibilidad o disconfort en la zona cervical de los dientes. Eso no es normal. No es normal que yo me tome un vaso de agua fría y en algún sitio de la boca específico el contacto de ese agente térmico me dispare un estímulo doloroso. Eso no es normal. Entonces, la definición tiene que quedar muy clara, porque tenemos que, digamos, diferenciar la hipersensibilidad primaria, que es esta, o hipersensibilidad dentinaria, de la hipersensibilidad secundaria, que es la que ocurre cuando hacemos una restauración o hacemos una o utilizamos algún agente restaurativo, material, y en el posoperatorio el paciente siente algún tipo de dolor o de molestia. Así que tenemos que, digamos, diferenciar muy bien este tipo de situaciones. Entonces, esta hipersensibilidad generalmente se caracteriza porque vamos a tener un dolor que es muy breve, y cuando digo breve es el estímulo entra en contacto con la superficie del diente y ese estímulo genera el dolor relativamente fuerte, por eso dice aquí un dolor breve y agudo, eh, pero que cuando se retira el estímulo, el dolor no debe continuar más de 3, 4, 5 segundos. Si nosotros aplicamos un estímulo sobre un diente, o un paciente se cepilla o toma algo frío, o se come un dulce o un mango biche, y el dolor queda por unos minutos después de la aplicación del estímulo, tenemos que tener mucho cuidado porque ya podríamos estar al frente de una condición que no sea de hipersensibilidad, sino más bien una condición que pueda ser ya de origen pulpar. Entonces, ojo porque la definición va muy de la mano con la caracterización. Entonces, ese dolor breve y agudo que se origina obviamente, porque vamos a hablar de hipersensibilidad dentinaria, en una dentina que está expuesta al medio oral y que esa respuesta breve y aguda sobre la dentina tiene que ser porque hay un estímulo externo que está generando ese tipo de sensación. Y adicionalmente, digamos, para complementar la definición, porque si ustedes buscan en la literatura hay muchas definiciones, entonces yo quise aquí como tratar de aglutinar un poco todo, digamos, como toda la conceptualización que tienen los diferentes autores, es que este dolor que es breve y agudo, eh, y que es en respuesta a un estímulo externo, que no se le puede atribuir a ninguna otra forma de defecto dental, por ejemplo, una caries, ¿cierto? O digamos una fisura, una fractura dental o una restauración desadaptada, por poner algunos ejemplos. O sea, si un paciente tiene una sensibilidad con frío aguda y breve, pero usted toma la radiografía y ve una caries, entonces primero se le atribuye el dolor a este tipo de defecto o enfermedad antes de pensar en que sea una hipersensibilidad dentinaria. Muy bien. Yo estoy aquí tratando de estar pendiente de si hay algún tipo de, de pregunta en el WhatsApp, en el chat, perdón, del meeting. Y vuelvo y le digo, si no la alcanzo a ver o se me pasa alguna, al final las podemos ir respondiendo. Muy bien. Entonces, hombre, démosle un poquitico de importancia al tema de la hipersensibilidad, porque tradicionalmente eh, no es que lo cojamos en broma, pero de pronto en el desconocimiento no le damos la importancia que realmente se merece. Entonces aquí está pues esta figura que es muy simpática, donde el odontólogo le dice a la auxiliar que coloca en la historia que el 31 está un poco reactivo al frío. Entonces, pues hay que darle un poquitico de altura y de seriedad al tema de la hipersensibilidad. Y resulta que la hipersensibilidad dentinaria es bastante común.
O sea, uno pensaría, bueno, es que la hipersensibilidad no es muy común en nuestro medio, sí. La hipersensibilidad es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Hay muchos estudios de incidencia y de prevalencia, que no quiero ni mucho menos, hay algunas citaciones de estudios incluso que son mucho más, pues, más viejos, donde se dice que los porcentajes de incidencia pueden llegar del 3,8 al 55%. Y eso que aquí seleccioné los más bajitos, porque hay estudios incluso que pueden mostrar hasta un 70 o un 80%. E incluso en algunos países, dependiendo de las dietas que se usan, eh, hay aparición de hipersensibilidad por más épocas del año, porque depende de cómo vayan cambiando la dieta durante el año. Ahorita vamos a ver que la dieta juega un papel fundamental en esto. Y es que resulta que el concepto biológico de hipersensibilidad ha evolucionado en el tiempo. Yo tuve la oportunidad de empezar a estudiar la hipersensibilidad de forma como más seria y más profunda en el año 1998, hace ya más o menos 26 años. Y en esa época se decía que la hipersensibilidad dentinaria se daba o el origen era exposición de la dentina. Como vemos aquí, un paciente, digamos, con un defecto mucogingival, con recesiones gingivales y con exposición de dentina. Y se pensaba en esa época que esto era suficiente para que un paciente tuviera hipersensibilidad. Y resulta que esto no es así. No toda la dentina expuesta es sensible, no toda la dentina expuesta eh, va a generar dolor. Entonces, durante los estudios de microscopía y todo eso, empezaron a dar cuenta que la exposición dentinaria es necesaria, pero no era suficiente para que generara un dolor dentinario ante un estímulo, ante la aplicación de un estímulo externo. Entonces, se dieron cuenta que como la dentina, como tejido dental, microscópicamente tenía una estructura o tiene una estructura que es tubular. Tenemos unos tubulillos que comunican el exterior del diente con el interior de la pulpa y que cuando la dentina entonces está expuesta, pero adicionalmente estos túbulos dentinarios estaban expuestos, los irritantes externos o los estímulos externos podían más fácilmente comunicar el exterior del diente con el interior del diente. Entonces ahí empezamos a entender un poco más el fenómeno. Pero ya después del año 2000, con otros estudios que se hicieron muy importantes de permeabilidad de los túbulos dentinarios, digamos que se le pone el apellido al concepto biológico de la hipersensibilidad dentinal, y es que los túbulos dentinarios pueden estar expuestos, pero no necesariamente generar hipersensibilidad dentinaria. Entonces, que la condición más importante, y este digamos que es el punto clave de la etiología o de la causa de la hipersensibilidad, es que los túbulos dentinarios tienen que estar expuestos y tienen que estar permeables. Tiene que haber permeabilidad de ese túbulo dentinario desde el exterior al interior. Y cuando yo doy esta charla en vivo, yo pongo un ejemplo muy simpático. Usted tiene un pitillo con el que usted toma gaseosa, ¿cierto? Y ese pitillo funciona como el túbulo dentinario. Si ese pitillo, el huequito, no está abierto y destaponado, o sea, permeable, si ese huequito no está permeable, pues cuando tú chupes, no vas a subir la bebida que estás tomando del vaso. O si tú soplas por el pitillito, pues no van a salir burbujas en el líquido. O sea, esto quiere decir que los túbulos tienen que estar abiertos y tiene que haber permeabilidad a través del túbulo. Esa es la condición más importante para que se dé la hipersensibilidad. Entonces, miren algo bien interesante, y yo creo que
esto es como cuando a uno le hacen un spoiler de una película, que le cuentan el final, pero si ustedes entienden este tema de la permeabilidad, entonces pueden entender que si yo estoy tomándome una malteada bien deliciosa de chocolate y me sale un grumo en el helado y yo estoy chupando y ese grumo bloquea el pitillo, entonces ya no voy a poder chupar más de la malteada. Entonces, fíjense que ese concepto, que es muy simple, pero muy práctico, es que en el tratamiento de la hipersensibilidad, todo debería ir apuntando a cómo reducir la permeabilidad de ese túbulo. ¿Cómo puedo hacer yo para que esos túbulos estén bloqueados para que no haya permeabilidad de fluido dentinario dentro del túbulo y de esa forma no se nos dé la sensibilidad dentinaria? Espero que por ahora pues esto vaya quedando como claro. Entonces, complementemos un poco esto con el tema de la, digamos, como de la fisiología del complejo dentinopulpar, porque el complejo dentinopulpar es muy especial, tiene una parte que es orgánica, otra parte que es inorgánica, no voy a entrar mucho en eso, pero lo más importante es que, perdón un segundito, que como es un tejido conectivo y es poro, como les acabo de decir, tiene túbulos dentinarios. Si esos túbulos dentinarios están permeables, si permiten que el fluido que hay dentro de ese túbulo se mueva, ese fluido cuando se mueve va a generar un estímulo a las fibras nerviosas que hay dentro del túbulo dentinario y van a producir dolor. Esa es la famosa teoría del doctor Martin Brandstrom, que fue una teoría más o menos de principios de los años 70, finales de los 60, donde él demostró que cuando usted aplica un estímulo en el exterior de la dentina, ese fluido que hay dentro del túbulo dentinario se puede mover y ese movimiento hidráulico, ese movimiento del fluido puede estimular las terminaciones nerviosas que hay en la superficie entre la pulpa y la dentina. Entonces, ahí está muy claro y ahí está muy explicado. Si ese movimiento de ese fluido se da porque los túbulos están abiertos y permeables, entonces, ¿cuál puede ser el mejor tratamiento? El mejor tratamiento sería tapar. Y yo pongo otro ejemplo, les voy a mostrar aquí. Vamos a suponer que estos dos orificios que hay aquí, que son un par de luces del consultorio, ¿sí? Voy a poner solo un ejemplo. Ustedes imagínense este techo lleno de huequitos, de orificios, tan, chan, chan. Y si en el piso de arriba, mi amiguito Alejandro Villegas, el rehabilitador, se le revienta una manguera y se inunda el techo, pues si mi techo tiene muchos huecos, pues más agua va a pasar por ahí. Va a ver, si el techo está permeable, el agua va a filtrar. Entonces, lo mismo pasa con la dentina. Si la dentina está abierta y está permeable, pues entonces cualquier tipo de estímulo que haya por fuera puede ingresar al complejo dentinopulpar. Eso está muy bien. Ahora, recuerden que les decía ahorita, vamos a conceptualizar. Una cosa es la hipersensibilidad dentinaria primaria, que es la que ocurre cuando hay dentina expuesta. Y esa dentina expuesta puede estar expuesta, pero también tiene que estar permeable, recordemos ese concepto. Puede estar expuesta por una recesión gingival, por algún tema de enfermedad periodontal, o porque haya algún tipo de lesión cervical no cariosa, que ahorita les voy a hablar un poco de esto, porque digamos que en los últimos 15 años ha habido mucha investigación y se ha reconocido que estas lesiones cervicales no cariosas son las que más producen hipersensibilidad dentinaria. Y hay que diferenciar la hipersensibilidad primaria de la hipersensibilidad dentinaria secundaria, que es la que ocurre luego de procedimientos restaurativos, operadores e incluso blanqueamientos dentales. La secundaria tiene una etiología diferente y tiene obviamente un manejo combinado que no es exactamente igual al de la primaria. Y bueno, que sea un motivo para que me inviten otro día a que hablemos de la hipersensibilidad secundaria. Entonces, ojo con esto, súper importante, porque es que vamos a tener hipersensibilidad dentinaria
cuando perdemos la cubierta de protección de la superficie radicular, cuando exponemos la superficie radicular y cuando esa superficie radicular expuesta, digamos que sufre cambios para que esos túbulos queden permeables al medio oral. Ojo con esto. Vamos a tener exposición radicular cuando hay terapias, cuando hacemos terapias periodontales, cuando hay un periodonto disminuido o un periodonto con un biotipo muy delgado que se puede retraer con facilidad. Vamos a tener exposición dentinaria cuando hay pérdida de la capa del esmalte, y esa pérdida de la capa del esmalte se puede dar por lesiones dentales no cariosas, como por ejemplo la atrición, la abrasión, la erosión, la abfracción, que ahorita les explico un poquitín, o a veces por corte dental, cuando cortamos diente para hacer algún tipo de restauración. Pero este ya sería una hipersensibilidad dentinaria secundaria, porque si yo estoy haciendo un procedimiento restaurativo, ya esto no se considera etiológicamente como una hipersensibilidad primaria, sino secundaria. Y aquí vienen entonces otras dos situaciones que tienen que ver con la hipersensibilidad dentinaria secundaria, que no hace parte pues, de lo que vamos a hablar hoy, y que vuelvo y le repito, para otra invitación podemos hablar de esto. Hay un tema muy importante. Hay gente que me ha dicho, pero Juan Diego, venga hermano, es que vea, yo tengo un paciente que nunca le han hecho un curetaje, nunca le han hecho un detartrage. El periodonto está perfecto, tiene un periodonto grueso, normal, con un contorno normal. No tiene lesiones de abrasión, no tiene lesiones de erosión, no tiene nada, no tiene nada. Y se me queja de una hipersensibilidad en tal diente. Entonces yo le digo, pilas. Hay una condición que es anatomofisiológica, normal, y es que la unión, miren aquí en la última parte, en el cuadro verde, la unión amelocementaria puede estar expuesta. ¿Qué quiere decir eso? En la parte cervical, en la línea amelocementaria del diente, en la parte cervical, el esmalte y el cemento tienen una relación. Hay muchos tipos de relación entre el esmalte y el cemento, ¿cierto? Pero la relación que puede producir hipersensibilidad es cuando el esmalte no cubre o no contacta con el cemento, queda un espacio y en ese espacio está expuesta la dentina. O sea que anatómicamente o fisiológicamente vamos a tener perímetros de los dientes que pueden estar con dentina expuesta y que no haya ningún otro tipo de factor asociado como exposición radicular evidente o pérdida de capa de esmalte evidente. Es muy importante entender que así el paciente pinte normal o se vea muy normal, desde el punto de vista embriológico, la unión amelocementaria puede tener zonas de exposición, dejando la dentina expuesta, los túbulos pueden estar permeables y generar una condición de hipersensibilidad. Entonces, vamos terminando de completar esta primera parte porque vamos a la parte ya de tratamiento. Y es que la exposición, o sea, la pérdida de los tejidos duros del diente, sobre todo el esmalte, que es el que protege a la dentina, es muy importante. Miren, mis queridos colegas, les he venido hablando durante estos 25 minutos que llevamos, 20 minutos de conferencia, que los túbulos tienen que estar permeables. Y las lesiones dentales no cariosas juegan un papel fundamental. Aquí tenemos atrición, atrición dental, que es por el roce de los dientes, por la masticación de los dientes. Tenemos abrasión dental, que es cuando un agente externo a la boca, por ejemplo, un cepillo, un bolígrafo, una pipa, los que fuman pipa, etcétera, pueden producir abrasiones, desgastes dental por abrasión. Y uno de los más, yo diría que los dos más importantes son la erosión y la abfracción. Recordemos que la abfracción, que es la que tenemos aquí en parte derecha, es la pérdida de esmalte en la región cervical por exceso de fuerzas oclusales. Cuando tenemos un exceso de fuerzas oclusales, los prismas del esmalte de la zona cervical, que son mucho más,
están en una posición más perpendicular a la fuerza, se revientan, se resquebrajan y dejan la parte cervical expuesta. Y otro importante es la erosión. Si Orlando me está escuchando, yo propongo que me inviten el año entrante, si no me vuelvo muy cansón, para que hablemos del tema de erosión dental, porque es un tema súper importante y lo he venido estudiando desde hace más o menos unos 10 o 12 años de forma juiciosa. El tema de la erosión es muy importante porque la erosión dental se da cuando los agentes ácidos externos de la dieta o algunos ácidos internos por el reflujo pueden dañar la capa superficial del esmalte y erosionarlo y generar exposición dentinaria. Pero hay un tema muy importante con la erosión, se los voy a ir adelantando por si no me invitan el año entrante. Y es que cuando yo consumo ácidos, pasa algo similar a cuando yo aplico un ácido cuando voy a hacer una restauración. Cuando yo aplico un ácido de la dieta en la superficie dentinaria, lo que estoy haciendo aquí, mis queridos colegas, me voy a volver un poquito, cuando aplico ácido en la dieta, con la dieta, lo que estoy haciendo es permeabilizar los tubos dentinarios. Lo que hace ese ácido es permeabilizar esta superficie de los tubos dentinarios y entonces la vuelve mucho más permeable a que los agentes externos pasen y no generen sensibilidad. Entonces, ojo que el tema de erosión es súper importante y básicamente tiene que ver mucho con la dieta. Así que les dejo esta incógnita por si de pronto el año entrante me invitan y hablamos de erosión. Ok, perfecto. Y miren qué importante es lo de las lesiones cervicales no cariosas. Eh, Investigaciones del doctor Lucy y de otros colegas han demostrado que más o menos el 60% de los dientes con estas lesiones cervicales que acabamos de ver, perdón un segundo, eh, con estas, más o menos el 57% de estas lesiones sufren o presentan sensibilidad dentinaria. Entonces, fíjense que estamos hablando que 2 de cada 3 lesiones cervicales pueden sufrir hipersensibilidad. O sea que hay que abrir el ojo con este diagnóstico. Y aquí hay un resumen. Esta diapositiva resume toda la parte biológica de la hipersensibilidad. Y es, vamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cuando tenemos pérdida de tejido dental, ya sea por factores mecánicos como la abrasión, la fracción o la trisión, o por terapias periodontales, por biotipos periodontales delgados, etcétera, etcétera. Cuando tenemos este tipo de factores asociados a un factor químico como la dieta, algunos medicamentos, reflujo, bulimia, etcétera, etcétera, esos túbulos dentinarios van a estar abiertos y permeables y como ya les mencioné, si el túbulo está abierto y permeable, entra un estímulo, el estímulo genera un movimiento de ese fluido dentinario y por esa razón hay estimulación de las fibras A delta intradentinarias y se va a producir una hipersensibilidad. ¿Está? Que esta diapositiva, si ustedes están grabando la conferencia, creo que debería ser como la que resume toda esta primera parte de nuestra presentación. Espero que por ahora vamos muy bien. Excelente. Entonces pasemos a la segunda y última parte, pues según la segunda y tercera parte van muy de la mano. Y es, ¿cómo vamos a manejar la hipersensibilidad? Entonces, ya vimos que la hipersensibilidad está ocasionada porque hay túbulos abiertos y permeables, pero que esos túbulos están abiertos y permeables porque hay condiciones que así lo permiten. Condiciones como la dieta, condiciones como temas de orden periodontal o de exposición radicular. Entonces, lo primero que uno debe hacer para manejar la hipersensibilidad, bueno, y hay un tema importante, la parte oclusal. Recuerden que vimos que la abfracción, que es una de las lesiones dentinarias no cariosas, que es la que se produce al haber fuerzas oclusales
importantes que destruyen los cristalitos de la parte cervical del esmalte. Entonces también hay que controlar la oclusión, porque la oclusión puede ser un factor de riesgo para producir hipersensibilidad. Ah, y aquí se me ocurre, y aquí se me viene a la mente algo. Me preguntaban, muchas veces me han preguntado, venga, ¿y uno cómo puede hacer para aliviar esa enfermedad? Entonces yo les digo, venga, ni lo uno ni lo otro. La hipersensibilidad no es una enfermedad, es una condición clínica. Pues una condición clínica. Y lo segundo es que esa condición clínica no tiene alivio definitivo. El alivio definitivo es la endodoncia, pero es que no le podemos hacer endodoncia a todos los dientes con hipersensibilidad. Entonces, el enfoque de tratamiento tiene que ser muy preventivo, porque mucha gente me dice, ah, entonces, ¿cómo así que no tiene cura? No, no tiene cura. Se controla, como la hipertensión arterial, como la diabetes. Eso no tiene cura, eso se controla. Entonces, vamos a utilizar los mejores mecanismos que tengamos para controlar. El primer mecanismo es controlando los factores predisponentes. Y el segundo, y muy importante, es aplicando en el consultorio, aquí en nuestro consultorio, productos desensibilizantes. Productos que tengan, ojalá, un efecto rápido e inmediato. Tercero, aplicar en casa productos de mantenimiento. Entonces, vea, hombre, hace 15 o 20 años, yo me acuerdo, y ustedes me van a dar la razón, como uno es el odontólogo, cuando va a una fiesta, ay, está el odontólogo, ay, doctor, venga, es que cuando me tomo algo frío, vea, me duele aquí, y le meten acá, y hago así, y me duele acá. Entonces se vuelve una consulta de salón en la que uno no puede hacer un análisis completo clínico, y entonces uno, ¿qué hacía en ese momento? No, sí, mira, comprate esta cremita y te cepillas con esa cremita, y eso se volvía una consulta de salón. Hoy en día ya le tenemos que, yo más bien le saco la tarjeta y que le diga, ¿sabe qué? Pídame una citica, yo lo reviso sin ningún problema y le hago el análisis completo. Entonces, no podemos dejar que este tipo de diagnósticos se conviertan en una consulta de salón, o en una consulta de ascensor, o en una consulta en el estadio, o en una consulta por ahí. Entonces, hay que darle esa seriedad. Y entonces, estos tres primeros son los más importantes, mis queridos amigos y amigas. Es control de los factores predisponentes, aplicar productos desensibilizantes en el consultorio, que ya les voy a mencionar cuáles son los mejores, y aplicación en casa de productos de mantenimiento. Pero muchas veces se requiere, después de estos tres primeros pasos, ir más adelante y decir, hombre, es que tengo una lesión cervical muy grande, necesito hacer una restauración cervical. Perfecto. Pero luego de pasar por el paso 1, 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo? No brinquemos pasos. Es lo que yo digo. Cuando uno se va a vestir, el primer paso es ponerse los calzoncillos y después los pantalones, ¿cierto? Ese es el paso normal. Al único que se le ven bien los calzoncillos por fuera es a Superman. Y nosotros no somos Supermanes. Entonces, vamos por el orden correcto. Bueno, pero muchas veces tenemos que ir, que es que el paciente tiene una recesión gingival muy grande y ese puede ser parte del problema, vamos a cubrir esa, listo, vamos a hacer un procedimiento de cubrimiento radicular, pero ojalá después de haber hecho el paso 1, 2 y 3. Y finalmente puede quedar la endodoncia. Esos casos crónicos de pacientes periodontales con mucho traumaoclusión, etcétera, etcétera. Esos pacientes sí se les puede, para mejorar su condición, hacer la endodoncia. Esos pacientes que ya llevan muchos meses, no se pueden ni siquiera cepillar y se vuelve un círculo vicioso porque entonces no se cepillan, se acumula la placa es ácida, ese ácido les estimula y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, pocos, pero algunos casos de hipersensibilidad muy severa podrían requerir de tratamiento endodóntico. Muy bien. Entonces, vamos a mirar los agentes desensibilizantes. Digamos, ¿qué condiciones o qué características debería tener un agente desensibilizante? Esto suena fácil, pero hay que recordarlo, porque muchas veces nos enredamos la vida. Yo diría que el más importante
es que sea de acción rápida, porque es que un paciente no te consulta con una hipersensibilidad y vos le vas a decir que le vas a mandar una crema, por ejemplo, de sales de potasio, que ya ahorita les muestro, para que en 3 semanas se le reduzca la sensibilidad al paciente. Si usted va con un dolor de cabeza donde el médico, el, ¿qué, qué, qué, qué opinión tendrías tú del médico si te manda una pastilla para el dolor de cabeza y el médico te dice, en 3 semanas se te va a empezar a quitar el dolor de cabeza? No tiene sentido. Que sea de acción rápida. Hoy en día somos inmediatistas, afortunada o desafortunadamente, pero tiene que ser de acción rápida, que sea fácil de aplicar, que tenga efectividad por largo tiempo, o sea, que tenga sustantividad, que no manche los dientes, que no cause dolor durante la aplicación, que no irrite la pulpa, o sea, que sea amigable con el tejido conectivo dentinopulpar y que sea eficiente. Entonces, muy pocos materiales reúnen todas estas condiciones. Por eso yo les dije desde el principio, tengo 1 hora, me quedan 20 minutos y yo tengo que, la responsabilidad con ustedes hoy es hacerles armarles este rompecabezas que ven ahí de la forma más clara y contundente posible. Entonces, podríamos resumir que hay 4 grandes tipos de ingredientes o de agentes para el control de la sensibilidad: los inhibidores, los precipitadores, los bloqueadores y los selladores. Estos selladores, podríamos decir, no quiero confundirlos mucho, pero estos selladores pueden ser, por ejemplo, adhesivos dentinarios, ¿cierto? Los adhesivos dentinarios, pero a esos saquémoslos del plano. Inicialmente los voy a sacar del plano. O, por ejemplo, el ionómero de vidrio. Pero esos los vamos a usar en la fase 3, 4. ¿Se acuerdan? En esta, donde vimos, me voy a devolver, donde vimos, aquí en la fase 4, que podemos usar procedimientos restaurativos. Pero vamos a hablar de la aplicación del paso 2 y 3, que son productos profesionales y de uso en casa. Esos productos profesionales y de uso en casa, yo les voy a resumir que los dos que más se utilizan son los inhibidores y los precipitadores. Pero como vamos a tratar de armar este rompecabezas, ¿cierto? Que sea de acción rápida, de fácil aplicación, de efectividad por largo tiempo, etcétera, etcétera. Yo les quiero decir que de acá no nos queda sino uno, que es el que reúne casi todas esas condiciones, y son los precipitadores. ¿Ok? Qué rico una charla así, hombre, porque es que hace 15, 18 años me invitaban, por ejemplo, a Centroamérica, yo a esta conferencia, y yo les decía que me dieran 4 horas y yo mostraba todas las investigaciones de esto. No, rico aquí, cafecito, cafecito, y vamos aprendiendo aquí, resumiendo todo. Entonces, que les quede claro, de todo esto, los precipitadores son los mejores. ¿Por qué son los mejores? Porque resulta que los precipitadores producen unas sales que se precipitan sobre la superficie de la dentina expuesta y con los túbulos abiertos y permeables, y al precipitarse ahí esa sal tapona los túbulos dentinarios, y al taponar los túbulos dentinarios ese fluido no se mueve, y al no moverse el fluido pues no va a haber irritación de las fibras nerviosas. Esos precipitadores, hoy en día, los 3 más importantes que encontramos en el mercado comercial son el ProArgin, que es la que usa Colgate en su crema para la sensibilidad, el Novamine, que es de Glaxo, y el fluoruro de estaño, que también está en algunas cremas dentales de muchas de las casas comerciales. Entonces, para que sepamos que de los aplicativos para que el paciente use en casa son los precipitadores. Pero también hay un sellador precipitador, por decirlo de alguna forma, es un sellador precipitador, que son los barnices de flúor, que son los que se utilizarían en la fase 2, que es la aplicación profesional. Entonces, yo les voy a ir resumiendo acá. Idealmente, para manejar como contingencia un paciente con hipersensibilidad, donde ya tenemos claro su diagnóstico, ya tenemos claros sus factores predisponentes, ya manejamos los factores predisponentes, es
aplicación de un barniz de flúor en la superficie dentinaria sensible y y a las 24 horas iniciar con una crema dental que contenga alguna de estas tecnologías. Muy bien, creo que vamos por muy buen camino. Entonces, miremos acá, en el consultorio vamos a usar cualquiera de estos, pero la invitación inicial es a que utilicemos barnices de flúor de alta concentración. Hay muchos, hay muchos. ¿Cuál uso yo? Yo uso el Durafat. Yo llevo 24, 25 años usando el barniz Durafat y me ha ido supremamente bien. Hay otros de la Boco, hay otros de la 3M que también son muy buenos y que contienen una buena cantidad de flúor en partes por millón. Por ejemplo, el barniz Durafat de Colgate tiene 24.600 partes por millón de flúor, comparado con una crema que tiene 1.450 partes por millón de flúor. ¿Ok? Entonces, vamos aquí por este camino. Entonces, importante entender lo siguiente, perdón. Y es que les decía ahorita que hay dos tipos de... ¿Cuál es ese barniz? eh, El que dura, ¿Está alguien ahí conversando? de ¿O hay, Colgate. Ah, sí, sí, sí. hay alguien con el micrófono abierto? Regálenme un segundito. Ok. Voy a tratar de ir respondiendo algunas preguntas. Creo que la pregunta de María José ya está respondida. Que en algunos casos se necesita cirugía conjugal, sí, ya eso lo dije tácitamente por ahí. Que si los enjuagues bucales a base de nitrato de potasio ocluye o sella los túbulos dentinarios. La respuesta es no, ya les voy a mostrar. Aquí en esta diapositiva les muestro y le respondo la pregunta a la doctora Luisa Guerrero. Y es que lo que hacen las sales de potasio es saturar el túbulo dentinario de iones de potasio y el potasio lo que hace es adormecer la terminal nerviosa de las fibras A delta. Entonces, la utilización de sales de potasio, bien sea en cremas, geles o enjuagues, primero es tiempo dependiente, o sea, se demora un tiempo en actuar y es dosis dependiente. O sea, tú tienes que mantener ese espacio lleno de potasio para mantener adormecidas las fibras nerviosas. Entonces necesita estar permanentemente usando. Dejas de utilizarlo, vuelve la sensibilidad. Entonces, por eso creo que he sido categórico en que lo más importante es bloquear los túbulos dentinarios. A ver, la pregunta por acá. Eh, ¿Qué experiencia tienen en la hipersensibilidad por defectos del hemate tipo hipomineralización? Muy buena pregunta. Como les decía ahorita, cualquier tipo de defecto dentario que hay que manejarlo en conjunto con una terapia consistente de flúor. Una crema con nitrato de potasio e hidroxiapatita activa funcionaría para el control a largo plazo y la hipersensibilidad. Sí, la respuesta es que sí, doctora Manuela, sí. Lo que pasa es que cuando ya la hidroxiapatita se precipita, ya el nitrato de potasio no puede entrar. Entonces, las cremas dentales que contengan estos dos ingredientes, filosófica o y fisiológicamente como que no tienen un sentido, ¿cierto? No tienen ningún sentido. O sea, preferiría que usaras una crema dental que tuviera hidroxiapatita o Novamin, por ejemplo, que el Novamin es algo muy parecido a la hidroxiapatita. Bueno, vamos bien. Doctor, ¿me puede repetir el nombre del producto que utiliza? Ya se los va a mostrar. Se llama Durafat de Colgate, el barniz. Melissa, llegaste, muchas gracias por pues por tu concepto de la conferencia que dices que es espectacular. Sí, yo hablé de la prevalencia e incidencia de la hipersensibilidad primaria y tenemos rangos muy altos que van desde el 4 hasta el 70% en las investigaciones. Las investigaciones son de incidencia y prevalencia han sido sumamente desorganizadas.
sumamente desorganizadas en su estructura, pero digamos que las que mejor están diseñadas presentan rangos de entre 50 y 65% aproximadamente de incidencia y prevalencia, o sea que es muy alta. La terapia con láser, Santiago Casas. Ve, yo nunca he usado el láser para esto, pero la investigación y los que utilizan el láser dicen, muestran una efectividad sumamente alta porque lo que hace el láser es como hacer un derretimiento de la estructura superficial de la dentina y sella los túbulos dentinarios. Muy bien. El flúor neutro que se usa tiene... A ver, aquí hay dos preguntas de Lilian Cortés, muy interesante. ¿El flúor neutro para qué se usa principalmente? Yo el flúor neutro, yo no lo uso, el flúor neutro no lo uso yo. Es más, el flúor neutro no sirve para el control de no sirve mucho para el control de la hipersensibilidad a la concentración que viene en gel. Entonces, por eso prefiero usar los barnices. Y predisposición genética para la sensibilidad, sí, lo mencioné, y no es genética, pero tiene que ver con la estructura de unión entre el esmalte y el cemento. Cuando queda un bache en la unión entre el cemento y el esmalte, queda expuesta la dentina. Bueno, voy a continuar y ahorita respondo las otras preguntas para que no se nos vaya el tiempo aquí, que ya me faltan 10 minuticos. Muy bien, entonces, lo que hablamos ahorita de los agentes sensibilizantes, la doctora que hace una pregunta del nitrato de potasio. Entonces, hay un mecanismo que es, digamos, el mecanismo de inhibición de la despolarización neuronal, que es el que actúa o el que, a ver qué palabra utilizo aquí para que sea más clara, es el nitrato de potasio, es el que realmente va y adormece esa terminación nerviosa. Pero como ya les dije, estas sales saturan ese medio extracelular y son dosis dependiente y tiempo dependiente. Y otra cosa, miren qué tan simple esto. Para que el nitrato de potasio o cualquier sal de potasio entre al túbulo dentinario, el túbulo dentinario tiene que estar abierto y permeable. Y si el túbulo está abierto y permeable, para que entre el potasio, pues nos va a seguir entrando también, entre comillas, nos van a seguir entrando los irritantes externos. Entonces, el concepto del manejo con potasio ya está un poquito relegado. Es más eficiente bloquear el túbulo dentinario de forma física. De forma física. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Cierto? Entonces, esta diapositiva nos resume el tratamiento. Tómenle fotico, hagan un screenshot, lo que quieran. Pero entonces los agentes desensibilizantes precipitadores son los que hoy en día están mandando la parada. Y no los quiero enredar mucho. El mecanismo de acción simplemente es que estos productos precipitan unas sales, o pues estos productos precipitan en el túbulo dentinario unas sales diferentes a las de potasio, porque es que el oxalato de potasio es diferente al nitrato de potasio. Produce una sal diferente, que esta sal sí es bloqueadora, pero esta tecnología es muy inestable, entonces no se usa mucho. Las mejores tecnologías para precipitar iones para que puedan ocluir el túbulo dentinario son las de fluoruro de estaño, las de vidrio bioactivo, que son Novamin, o a veces la gente dice que hidroxiapatita, pero eso realmente es Novamin, y el carbonato de calcio. La que yo más he utilizado durante los últimos 22, 23 años es la crema que actualmente contiene un aminoácido esencial que es la arginina y que en combinación con el carbonato de calcio forman una estructura más estable en el medio ácido, mucho más estable en el medio ácido, porque acuerden que los ácidos tienen la capacidad de remover y abrir los túbulos dentinarios. Entonces, ahí va otro concepto. Por más que yo use esto para precipitar y sellar los túbulos, si el paciente me sigue consumiendo dietas ácidas, me va a remover lo que yo estoy poniendo. Entonces, por eso al principio les dije, hay que controlar los factores predisponentes. Hombre, si el paciente me está consumiendo mucho limón, mucha naranja,
mucha dieta ácida, entonces hay que controlarla para después hacer este tipo de procedimientos o de tratamientos en el consultorio y en la casa. Este producto de arginina y carbonato de calcio es el que ofrece actualmente la casa comercial Colgate. No estoy diciendo que otros productos no sean muy buenos. Conozco sus investigaciones y hay otros productos de otras casas comerciales, como por ejemplo Novamin, otras casas comerciales que manejan el fluoruro de estaño, que son productos sumamente buenos. Pero la investigación muestra que este matrimonio entre la arginina y el carbonato de calcio logran una oclusión del tubo dentinario mucho más rápida y más estable en el tiempo, porque este matrimonio entre arginina y carbonato de calcio hace que esa molécula sea más resistente al ataque ácido. Entonces, esa es la invitación, pues, muchachos. Voy a pasar aquí un poquitito. Bueno, aquí hay como una comparación entre algunos productos o mecanismos precipitadores, porque otros de los que no mencioné ahorita son las sales de estroncio, que es lo que utilizaba anteriormente la casa comercial de Glaxo con su crema Sensodine. Las sales de estroncio son supremamente, son muy inestables, por eso no hay un alivio inmediato, no hay un alivio inmediato. Entonces, digamos que hoy en día no es lo que más se utiliza. Las sales de estaño tampoco tienen un alivio inmediato. El fosfosilicato de sodio, de calcio y sodio, que es el Novamin, es muy efectivo, pero es mucho más eficaz después de la segunda semana de su uso. Y la arginina y el carbonato de calcio, según las investigaciones, son las que producen un bloqueo mucho más inmediato del túbulo dentinario. Entonces, finalmente, pues como para que tengamos una recogida de todo esto, los pasos para manejar la hipersensibilidad es controlar los factores predisponentes, aplicar profesionalmente productos desensibilizantes como el barniz de flúor, aplicar productos de mantenimiento en casa y finalmente, si hay que hacer algún procedimiento periodontal de cubrimiento, algún procedimiento restaurativo, sea bienvenido e incluso hasta la endodoncia. Entonces, ojo, controlemos los factores predisponentes, la dieta, el reflujo, la oclusión, un cepillado traumático, controlemos los medicamentos. Hay medicamentos que producen baja salivación, como los antihistamínicos, como los anticonvulsivantes, como los ansiolíticos que producen baja salivación y que pueden tener un factor aquí importante. Y para la doctora que me estaba preguntando, este es el barniz que yo utilizo, que tiene 22.600 partes por millón de flúor. Es excelente porque favorece un depósito de iones de calcio y fosfato en el túbulo dentinario y va a aumentar la resistencia a los ataques de la dieta ácida. Y se aplica cada 3 meses. Entonces, digamos que es un producto supremamente noble y efectivo. Yo utilizo el Durafat y le mando la crema dental para la sensibilidad para que se la empiece a aplicar 24 horas después. Miren cómo el Durafat en la investigación nos muestra cómo luego de una primera aplicación, esos túbulos dentinarios que están abiertos luego quedan muy sellados por la precipitación de esas sales de fluoruro de calcio. Y la terapia pues, de apoyo en casa, normalmente lo que yo utilizo es una crema dental que contenga arginina y carbonato de calcio, que es la Colgate Sensitive Pro Alivio. Y la idea, y pongo esta imagen para que ustedes le digan al paciente, con esta crema no se cepille. El paciente se va a cepillar con su crema normal y cuando ya termina de lavarse los dientes, va a utilizar la crema untada con la yema del dedo y la va a frotar por 1 minuto en la zona donde hay sensibilidad. Frotadita por 1 minuto y funciona mucho mejor. Hay un estudio que se hizo en China con más de 35.000 personas que tenían hipersensibilidad y se dieron cuenta que este producto era mucho más eficiente aplicado con el dedo que aplicado con el cepillo. ¿Por qué? Porque ese producto de la arginina y el carbonato de calcio, cuando usted hace fricción, no sé si ustedes han visto esos papelitos como de celofán que uno se los frota y se queda pegado, ¿cierto? Entonces generan
una energía superficial mayor para que el producto quede en contacto con el diente. Y finalmente, pues concluir, vea, estamos muy bien con el tiempo, ya estamos siendo casi las 8. Concluir que hoy en día se considera que la tecnología ideal para el tratamiento de la sensibilidad es aquella que nos ocluya los túbulos dentinarios y que aporte la inducción de una formación de mineral dentro del túbulo. ¿Qué nos va a permitir esto? El barniz de flúor aplicado en el consultorio y la crema precipitadora utilizada en casa. La que ustedes quieran precipitadora, ustedes ya vieron, aquí les queda la charla grabada, pueden revisar después cuáles son los agentes precipitantes, pero vuelvo y les digo, los dos mejores son el Novamin y la arginina y el carbonato de calcio. Bueno, y hay una parte importante ya un poco más académica y es que es muy importante tener estudios con una metodología correcta para poder probar las tecnologías indicadas para el tratamiento de la sensibilidad. Pero de lo que tenemos actualmente, vuelvo y le repito y que quede como conclusión, la tecnología de ProArgin, y que ProArgin es la de arginina y carbonato de calcio, combinada con barnices de flúor, es lo que clínicamente nos está dando un mejor resultado. Hay otras, la iontoforesis, pues ya me salgo de esto, pero me preguntaban por el láser. Hay muchas, pero muchísimas otras, digamos, tratamientos. Hay más de 80 tratamientos en la literatura diferentes para la sensibilidad, pero digamos que el láser, el que use láser blando es bueno. Que pasa? Es una tecnología que es relativamente costosa y no todo el mundo la puede tener en el consultorio, ¿cierto? Pero el que la tenga, utilícela. Y hay otras tecnologías que ya no se usan, como la iontoforesis, que era aplicar flúor en la superficie y con unos electrodos especiales se generaba un impulso de ese flúor al interior del diente. Eso ya tampoco se utiliza mucho porque ya la tecnología va muy avanzada y no se requiere. Así que, bueno, vamos a tratar de darle a nuestros pacientes las mejores recomendaciones para el tratamiento de la sensibilidad en el consultorio y en la casa, haciendo mucho énfasis en la parte de la, digamos, de los factores predisponentes, ¿cierto? ¿Cómo puedo controlar los factores predisponentes? Y ojalá pues nos volvamos a ver en la próxima. Yo quedo muy contento. Quiero contarles que en mi práctica profesional, un momentico, yo paso aquí rápido, en mi práctica profesional la combino con el arte y digamos que esto es una de las obras de arte más grandes que yo he producido, que está en la entrada del auditorio principal del CES y fue, digamos, una donación que le hice a la universidad en sus 40 años de fundación, eh, en el año 2018 más o menos. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá. Vamos a tratar de mirar si hay otras preguntas que pueda responder. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juan Diego López. Y aquí estoy para lo que me necesiten. Voy a mirar qué preguntitas adicionales hay para ver si las puedo ir respondiendo. Karen pregunta que si el flúor neutro no tiene mucha efectividad, pero el barniz deja color amarillo que se podía aplicar inmediatamente después de una sesión de aclaramiento dental si hay sensibilidad. Esa es otra charla que tengo montada, que es el manejo de la sensibilidad del aclaramiento. Mi doctora Karen, es un tema muy largo de responder, pero voy a tratar de ser específico. Usted, antes de hacer un aclaramiento, tiene que verificar si el paciente tiene condiciones que favorezcan la hipersensibilidad durante el aclaramiento. Y lo que debe empezar a hacer es utilizar una crema dental por ahí 10 días antes, una crema dental precipitante por ahí 10 días antes del aclaramiento. Esto te va a generar mucho más confort durante el aclaramiento de tus pacientes. Eso es lo que te puedo responder. El barniz deja un color amarillo, pero deja un color amarillo. Yo no te recomiendo usar barniz inmediatamente después de una sesión de blanqueamiento. No. Si vas a usar barniz, lo debes usar antes, para bloquear los túbulos dentinarios. Y eso no va a interferir con tu blanqueamiento, porque es que el blanqueamiento no es para blanquear dentina, es para blanquear el esmalte pues, de la parte superficial. Bueno, vamos a ver qué más preguntitas hay por acá. Va a tratar de todo.
¿El consumo energizante tiene relación con la sensibilidad? Sí, sí, cielo. Por eso quiero que me inviten a la charla de erosión dental para poderles hablar de la dieta. Las bebidas energizantes tienen un pH por más o menos de 2,5 y recuerden que el pH crítico de la boca es de 5. Entonces, el consumo de bebidas energizantes de forma crónica puede ser muy malo y pueden producir erosión dental. Bueno, dice aquí Diego Cataño, en cuanto a la hipersensibilidad posoperatoria, se descarta alguna desadaptación o filtración por parte de la restauración y simplemente es una sensibilidad posoperatoria, se recomienda tratarla con barniz de flúor. Difícil, vea, es que el problema mío es que como soy tan académico, el problema de responder estas preguntas es que me tengo que extender mucho, pero a ver, difícil responder esa pregunta. La sensibilidad posoperatoria puede ser normal un tiempo, dependiendo de qué material hayas utilizado, la profundidad cavitaria, el diagnóstico pulpar previo, etcétera, etcétera. Pero si tú pones un barniz después de haber puesto una restauración, eso no te va a hacer mayor cosa. O sea, no te recomendaría usarla con barniz. Si me invitan a dar esa conferencia, pues le doy un enfoque más amplio que no lo puedo responder pues aquí en 2 o 3 minutos. Eh, bueno, que sea un motivo para volvernos a ver. El efecto de los productos desensibilizantes para usar antes y después del aclaramiento, sí, como se los dije, eh, se puede utilizar previo al blanqueamiento dental y durante el tratamiento dental, pero en las cremas dentales, no el barniz. Bueno, por aquí dice que me está acabando la batería, pero yo creo que ya estamos listos. Bueno, estamos listos. Muchísimas gracias a todos. Me está diciendo por aquí el que me preguntó el nitrato de potasio. Bueno, yo creo que ya esa pregunta está respondida. Bueno, muchas gracias a todos. Un feliz día, un feliz fin de semana, que les rinda el viernes y que descansen el fin de semana. Muchas gracias a Listo, muchísimas todos. gracias, Nos Juan. volvemos a ver. Muchas gracias por tu presentación. Excelente. Gracias a todos los asistentes y cuenta que el otro año te vamos a invitar para que nos vuelvas a acompañar porque me parece muy interesante toda esa temática que nos has tocado hoy y lo que nos estás ofreciendo. Así que conversaremos para programar una nueva sesión. Muchísimas gracias, Juan. No, con todo gusto, Orlando. Muchas gracias a todos los que hicieron un esfuerzo de estar aquí un viernes a primera hora escuchándome y espero que hayan podido sacar alguna cosita para su práctica del día a día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un feliz día para todos.